Egunon, Geroa Bairen izenean hasi nahi dut eskerrak ematen alarma egoera honetan eta azken asteotan lanean jarraitu duten langileei, sektore berezietako langileei eskerrak eta aldi berean eta pena handiz nola ez doluminak koronavirusaren eraginez hildakoen familiei. Azken egunotan, aztertuta eta gehien bat Madrildik edo Gobernu Zentralaren eskutik ahotik entzundako neurriei buruz hausnarketa bat eta horrela azalduko diogu Txivite presidenteari datorren ostegunean izango dugun kontrol saioan. Zen nolako eragina izango duten Sánchez presidenteak iragarritako 16.000 milioi euroko fondo hori, zen nolako eragina izango duen Nafarroan, nola bideratuko dugu halako laguntzetan parte hartzeko aukera, gure ustez argi eta garbi erabaki beharko dugu kupoaren neurrian posible izango den ala ez, esan bezala fondo hauek bideratzea, Nafarroako beharretara bideratzeko posible izango den horrela. Baino ez bakarrik hori baizik eta aste berberan Montero ministroak iragarritako berri baten eragina neurri honetan. Pasaren ostegunean eta kongresuan Montero ministroak azaldu zuen udal remanenteekin kutxa berezi bat egin nahi dutela, gobernu zentralak kontrolatzeko. Ez gatoz bat neurri honekin, erabat kontra, eta, aste berberan eta egun batzu geroago iragarritako bigarren berri horrekin ea zerikusia daukan ala ez. Por lo tanto, arrancar esta comparecencia en nombre de Geroa Bai agradeciendo una vez más, y lo hacemos además convencidos de la importancia que tiene el trabajo de miles de personas en sectores esenciales que han permitido a lo largo de toda esta crisis y durante el estado de alarma el que la sociedad continúe en unos ciertos estándares de calidad social muy, muy importante y, por lo tanto, el agradecimiento a todas esas mujeres, a todos esos hombres que, como digo, durante estas semanas han llevado a cabo una tarea importante en todos esos sectores esenciales y, al mismo tiempo, y con tristeza, queremos también una semana más trasladar el pésame a las familias de aquellas personas que han fallecido como consecuencia de esta enfermedad, del coronavirus. Una semana arranca esta primera de mayo en el fragor de una cuestión que Geroa Bai quiere aclarar a lo largo del pleno que se desarrollará el próximo jueves, con una parte también de sesión de control, con un dato que creo que es importante: fondos económicos relacionados con esta crisis del coronavirus. El presidente Sánchez anunciaba en fin de semana que se va a establecer un fondo de 16.000 millones de euros, un fondo no retornable para atender las necesidades económicas que se han generado en torno a esta pandemia. Bien, un fondo en el que Navarra habrá de ver la manera de articular su participación. Parece evidente que no podrá ser por la vía directa, pero sí tenemos mecanismos como la aportación con cargo a convenio que nos permitirá equilibrar, por lo tanto, una participación en los mismos términos que el resto de comunidades autónomas. Ha anunciado ya la presidenta Chivite que llamaría, lógicamente, a la comisión mixta para tratar de articular solución a esta circunstancia. Pero hay un asunto que nos preocupa también y es la coincidencia en el tiempo, no simultánea, pero prácticamente, sí, desde luego en las comparecencias oficiales, con otra noticia que no comparte de ninguna de las maneras, y quiero dejarlo bien claro, Geroa Bai. Es el anuncio que el pasado jueves y en sesión, jueves o miércoles, creo que jueves, en el Congreso de los Diputados, la ministra Montero anunciaba la creación de una hucha el control que el Gobierno central llevará a cabo de la hucha municipal, es decir, la caja donde quieren incluir los remanentes de todos los ayuntamientos del Estado español para llevar a cabo un control desde el Estado. Bien, como digo, la coincidencia de las dos noticias en el tiempo creo que las hace permeables, o puede alguien tener la tentación de hacer permeable una noticia y la otra. La noticia de que habrá un fondo de 16.000 millones de fondos no retornables y, al mismo tiempo, la noticia de que el Gobierno central quiere controlar esos, se estima, 30.000 millones de euros de remanentes de los ayuntamientos
a lo largo de la gestión de esta crisis. Como digo, Geroa se va a posicionar claramente en contra de ese segundo anuncio y entendemos, además, que son los ayuntamientos quienes deben gestionar ese remanente y, desde luego, nos preocupa profundamente, por la coincidencia en el tiempo, insisto, el que una noticia pudiera alguien pretender condicionar a la otra. Es asunto que trataremos, como digo, en esa sesión de preguntas de actualidad del próximo jueves en este mismo salón. Voy con las preguntas que nos hacen los diferentes medios de comunicación. El grueso, lógicamente, nos pregunta sobre nuestra posición sobre la prórroga del estado de alarma. Lo he señalado en más de una ocasión y hoy, desde luego, no variamos nuestros criterios. El criterio de la autoridad sanitaria, no necesariamente de un mando único. El criterio de la autoridad sanitaria es, a nuestro entender, el que debe prevalecer en estas condiciones y en estas circunstancias. Máxime todavía cuando iniciamos un proceso de desescalada que, entiendo, necesita también de un cierto ámbito de seguridad a la hora de mantener, como señalaba, pues los índices razonables o los mejores posibles, nunca ninguno es razonable, los mejores posibles en términos de contagio. Esto es muy, muy importante. Pero, insisto, el criterio de la autoridad sanitaria como preeminente en la toma de decisiones en estos momentos no implica necesariamente la unilateralidad de la forma de decisiones. La cogobernanza, la bilateralidad, en el caso como el de Navarra, lo estamos viendo en asuntos de índole económica, han de permear también a la toma de decisiones en estos ámbitos. No es algo nuevo en el discurso de Geroa Bai. Desde el primer momento hemos insistido que cualquier toma de decisión general debe ser adaptada desde el criterio y, por lo tanto, desde la toma de decisiones de las autoridades navarras, arrancando por la autoridad sanitaria, pero, por supuesto, en todos los ámbitos administrativos. Nos preguntan nuestra opinión sobre la posibilidad de que se permita juntarse hasta 10 personas en una terraza pública, en un domicilio. Bueno, el riesgo es cierto, lógicamente. Eso es lo que supone la desescalada y por eso hemos de hacerlo con un índice muy importante de autorresponsabilidad. Pero tenemos que empezar a abrir las puertas de nuestras casas, de nuestros entornos y, lógicamente, también de los diferentes elementos que coadyuvan a la vida normalizada en una sociedad. Por lo tanto, autorresponsabilidad y, lógicamente, seguir los criterios de manera muy seria, de manera muy sólida, que nos están indicando las autoridades sanitarias. Una opinión sobre la mesa de expertos del Gobierno foral. Creemos que todos los ámbitos de reflexión a la hora de dibujar la salida de esta crisis son bienvenidos absolutamente y, por lo tanto, en este sentido, convencidos. Sí entendemos que necesita, por un lado, ser ágil y transparente en sus conclusiones. Nos preguntan desde Onda Cero, la cuestión del estado de alarma. Varias comunidades se han mostrado contrarias a que se extienda y abogan por un replanteamiento de la situación. Nosotros, desde Geroa Bai, claramente, de nuevo, la bilateralidad, la cogobernanza de esta situación nos parece esencial. Nadie mejor que las autoridades propias de cada territorio va a conocer la manera en que se apliquen del modo más eficaz cualquiera de las medidas que se exijan al conjunto de la sociedad. La mejor manera de aportar a la salida de esta crisis es siendo los mejores en expresar o en resolver nuestras propias necesidades, porque solo así sumaremos el conjunto de las comunidades autónomas. Nos preguntan que si en esa convocatoria de la Comisión Coordinadora del Convenio para el fondo de 16.000 millones debiéramos o entendemos que debe abordarse otros asuntos pendientes como el tema de la transferencia de tráfico. Miren, la excepcionalidad del momento, en nuestra opinión, de ninguna manera debe paralizar otras cuestiones bien importantes y una de ellas, sin ninguna duda, es la transferencia de tráfico. Pero creo, lógicamente, que a la hora de sentarse en torno a una mesa de negociación hay también que buscar los momentos más propicios. No sé si el momento en que abordemos la manera de participar de esos fondos no retornables debe ser también la mesa en la que se aborde esta cuestión. Por lo tanto, debe seguir, lógicamente, adelante esa negociación. Busquemos el momento más propicio para sentarnos las dos administraciones a una mesa. Bien, son varias, como señalaba, las preguntas en torno a cuál es nuestra posición en torno al estado de alarma. Nos preguntan una más, si son suficientes o deben aumentar a otros colectivos las pruebas diagnósticas tal cual se están haciendo ahora. Conocemos que las pruebas diagnósticas en todas sus modalidades son
elemento fundamental a la hora de llevar de la mejor manera posible el proceso de desescalada. Y en ese sentido, cuantos más medios podamos utilizar y, por lo tanto, el mayor número de test diagnósticos que pueda llevar a cabo la Autoridad Sanitaria Navarra será el mejor modo de responder a las necesidades, sobre todo al control y al mapeo en el proceso de desescalada. Nos mantenemos en esa posición, entendemos que todos aquellos medios que los diferentes laboratorios en Navarra pueden en estos momentos estar produciendo a full time son aquellos que debemos necesitar, lógicamente sobre el criterio de los expertos en esta materia. Y, por supuesto, lo dijimos en el pleno pasado e insisto hoy en ello, y, por supuesto, con el control de la Autoridad Sanitaria Pública de Navarra. Con ese control y no pretendiendo o no, en fin, permitiendo que cualquier legítimo, pero que cualquier iniciativa, en fin, personal o privada en esta materia pueda entorpecer lo que son las políticas públicas de salida y de la desescalada. Nos preguntan si el Parlamento ha programado una sesión diaria, barajó hasta 2. ¿Por qué no se realizan vía telemática, como está ocurriendo en el resto del mundo laboral? Pues comparto la reflexión. Pero he de decir que el Parlamento lleva mucho tiempo, Junta de Portavoces, Mesa y Junta de Portavoces, trabajando vía telemática. Es cierto, en cualquier caso, que determinadas sesiones de control, como puede ser una comparecencia en comisión o determinados plenos que requieren la presencia de al menos portavoces del Parlamento de Navarra para realizar la votación en estos momentos, votaciones que han de tener, lógicamente, un mínimo de seguridad jurídica, en estos momentos no tienen la solidez, como digo, telemática que necesitan. Entiendo, por lo que nos ha trasladado el presidente del Parlamento en la sesión que hemos celebrado esta mañana, que en las próximas semanas podremos ver también que una parte, por lo tanto, de ese trabajo se realice ya vía telemática, como viene, como digo, realizándose ya una parte de ello y como veremos que se realice. En cualquier caso, bueno, yo agradezco la pregunta desde medios de comunicación, pero hasta donde recuerdo, y digo bien, la decisión de celebrar alguna de estas sesiones de Junta, Mesa y Junta de Portavoces en ámbito presencial no pretendía sino responder a los requerimientos precisamente de los medios de comunicación de poder mantener ellos también un cierto control, el periodístico, sobre quienes somos las portavoces y los portavoces de los grupos parlamentarios en torno a esta crisis. Creo recordar que el resto de preguntas son referidas al estado de alarma, ya he respondido al principio. Y, por último, una pregunta de Radio Nacional: ¿hasta qué punto considera relevante e imprescindible lo que se ha calificado como cogobernanza en la desescalada? Nada nuevo tampoco en la posición de Geroabay. Entendemos que la manera más eficaz de llevar a cabo todas las medidas que corresponden a la administración pública en el proceso de desescalada, como previamente ha sido en la gestión del estado de alarma, han de ser compartidas con aquellas administraciones que están más cerca de la ciudadanía, comunidades autónomas y, lógicamente, ayuntamientos. No es que creamos en la cogobernanza para la desescalada, sino que llevamos reclamando, y el tiempo además nos ha dado la razón en muchos momentos, estamos reclamando esa bilateralidad en la asunción, primero, de responsabilidades, pero segundo, de soluciones desde el principio de la crisis.